este día vamos a hablar sobre el libro que se titula Indígena, Cuerpo y Sexualidad del escritor Rafael Lara Martínez. Para empezar, vamos a estar hablando sobre la biografía una breve biografía de él, mencionándoles que él nació el 12 de marzo de 1952 en San Salvador. Él es un antropólogo, lingüista, crítico literario y lo más importante es que es un escritor salvadoreño. Cabe mencionarles que él realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Antropología e Historias de México, donde obtuvo el grado de licenciatura en Antropología Lingüística en 1976 y además alcanzó el doctorado en Lingüística en Francia de la Universidad de la Sorbona en 1984. Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Nacional de Cultura y la distinción de Notable Antropólogo de El Salvador. Esto es por parte de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Han fungido como asesor del Ministerio de Educación en El Salvador entre el año de 1994 y 1995. Y se ha desempeñado como catedrático no solo en El Salvador, sino que también en países como México, Francia, Costa Rica y Estados Unidos. En varias materias, ¿verdad? No solamente en una. Y todas estas son aquellas materias que incluyen la literatura española, literatura francesa, cultura y literatura latinoamericana, literatura centroamericana, historiografía literaria latinoamericana, lingüística, antropología y semiótica, entre otras. Es importante mencionar que algunas de las obras que más destacan de él son aquel que se titula Ensayos polémicos de literatura salvadoreña en el año 2000. Además, también publica ensayos sobre antropología y literatura en el 2004, como también publica poesía completa de Pedro Grifoy y Rivas en el 2008, así también Balsamera bajo la Guerra Fría, ¿verdad? El Salvador en 1932, Historia Intelectual 2009. Ahora bien, centrándonos más sobre el artículo 6 de este libro, que se titula Masculinidad, Etnia y Paisaje, así lo titula el Rafael Lara Martínez. Es importante mencionar que la idea principal que Rafael Lara Martínez plantea en su documento o en su artículo 6 es la llegada del modernismo al país. Lo hace mencionando que la antología del modernismo de El Salvador se trata de un rastreo de poemas, por así decirlo, del pasado, ¿verdad? O sea, antes del modernismo, ya que el modernismo propone una nueva idea o una nueva sensibilidad en cuanto a la inspiración en lo fugaz, en lo insólito, el carácter cambiante e inmutable del mundo, esto es a finales del siglo XIX. La nueva sensibilidad la encarna Arturo Ambrogi, ¿verdad? El escritor Arturo Ambrogi que nace en el año 1875 a 1936. Él es el principal escritor que rechaza la grandiosidad que se le depara a la literatura, ¿verdad? La grandiosidad que se le depara a la literatura para volcar hacia lo efímero, lo momentáneo y cotidiano. Él mismo reconoce que los artistas americanos, así como los de Estados Unidos, aman con entusiasmo la novela, la nota atractiva y cautivante, más que cuestión de personalidades, etcétera, ¿verdad? Roque Valdovinos, él también hace mención sobre él también lo menciona como uno de los escritores que mantienen ¿cómo les podría decir? Que mantienen la responsabilidad de enfocarse sobre el modernismo en El Salvador. Por lo tanto, Lara Martínez se concentra en 3 temáticas principales dentro de su artículo, el cual se destaca el tema de la mujer, así como el tema del indígena y el paisaje, ¿verdad?
Pero estas denuncias decaen frente al gran tema de la poesía modernista salvadoreña, que anhela someter a la mujer a los deseos masculinos, así como relegar al indígena a lo pasado moribundo y también y acostar el paisaje dentro de una exaltación costumbrista. Gracias al modernismo, la literatura hace suyo el tema de indígena, ¿verdad? Hace suyo el tema de indígena, pero de tal manera que lo reclama, que el tema caducó y el pasado, ¿verdad? El presente modernizador solo hay sitio para el indígena como un encanto arqueológico virtuoso. Es decir, que dentro del artículo, desde mi punto de vista, Rafael Lara Martínez da a explicar que los escritores modernistas, o sea, los poetas modernistas, se centran sobre todo como ver a la mujer, ponerla en un punto en como que si fuese una reliquia, más que todo a la mujer indígena, como que si fuese una reliquia para la modernidad, ¿verdad? Acordarse del antepasado de donde nosotros hemos venido, ¿verdad? En cuanto al tema de los indígenas, como se lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? Él menciona que los escritores modernos ven al indígena como un encanto arqueológico virtuoso, ¿verdad? Es importante mencionar también que los modernistas también buscaron mucho resaltar lo de la pintura, ¿verdad? Esto quiere decir la pintura en paisajes, es decir, que con palabras en sus poemas explicaban lo que querían dar a entender sobre una imagen. En el punto número 7 hablaremos del travestismo y de la homosexualidad. Según la RAE, definen el concepto de travesti como aquella persona que tiene una inclinación natural o que parte de un espectáculo se viste con ropaje del sexo contrario u opuesto. La homosexualidad es la atracción romántica y sexual que se desarrolla entre miembros del mismo sexo o género. En este punto tomaremos un manuscrito y de un testimonio de la correccional de menores, el manuscrito de un escolar. El protagonista narra su historia de vida como una apertura y sinceridad que el mundo contemporáneo aún teme declarar. Los 448 versos relatan una temática de gran actualidad, el travestismo y los cambios de identidad o la dimensión sexual de lo político. Lara Martínez comenta también que el sexo y ciertos problemas que Salarrué los trata sin caer en la vulgaridad y en el exceso de otros escritores, como muchos escritores lo hacen, como los temas eróticos y fuertes, en el medio lleno de perjuicios como el nuestro. El sexo recubre al mayor exponente de la literatura salvadoreña de la primera mitad del siglo XX. Salarrué, resulta lógico que otros escritores menores queden también acallados, que se esconden en la dimensión sexual de lo político. A la vez se le declara una política liberadora, seguida disque de un valor ético de los redentores. Podemos observar una imagen que está en el fragmento, que es la representación del cuerpo en la lucha contra los símbolos que lo disciplinan y lo socializan. En esta imagen es la representación de ciertos prejuicios. En el segundo fragmento se comienza el testimonio de el protagonista en esta ocasión. Un hombre vestido de mujer. Es un testimonio de los 80. Es una copia de un escrito que le precede al diario personal de un adolescente, que en un verso narra su historia de vida. En este caso, se es llamado como un título Luis llamado Luisa, que es como es conocido por su tía. En su biografía lo resume como varios cambios de género, de lo masculino a lo femenino y viceversa, que altera su imaginario personal y el comportamiento de éste. La oposición del travestismo no proviene de una iniciativa propia de parte de Luis. En este caso, este es criado por su tía, quien odia a los hombres, y por este motivo viste a Luis y la convierte en Luisa, como
un apodo y es conocido así en la ciudad de Sonsonate. Pero biológicamente este mantiene su instinto de hombre. Este mantiene dos relaciones, la primera con una mujer lesbiana, quien se somete a desempeñar el papel femenino para complacer la búsqueda de su pareja. En esta, también un fragmento de este testimonio, él comenta, Julieta era yo y ella era Romeo, pero esta queda en el olvido, esta relación, ya que su segunda relación marca su vida, la vida de Luis o Luisa, como era llamada en Sonsonate, quien tiene una relación con Pura, quien ella descubra su verdad varonil, la verdad del sexo y la entrega de la intensidad del placer. Estos son descubiertos. Por este motivo, Pura es enviada a un convento, mientras que Luis o Luisa, entre paréntesis, es tildada como una lesbiana por haber tenido relaciones con ese tipo de mujeres, aún biológicamente siendo el hombre. Su tía lo expulsa de su casa y este se va y huye a la ciudad de San Salvador, y este se va con su atuendo masculino. En el tercer fragmento o en la tercera parte tenemos el título de Mujer vestida de hombre. En esta segunda parte, ya él con su vida en San Salvador y con diversos oficios, este tiene la venta de periódicos. Se le concede cierta autonomía y libertad personal. Así, se dedica a la bohemia y comienza a desarrollar su vocación por las letras. Y él comenta esto: yo soy un periodista que luego en su oficio de zapatero me dedico a los sonetos y le entrego al lector la narración verídica de mi antigua vida de travesti. Posteriormente, Luis en esa vida en San Salvador es capturado y es llevado al director, que es don Augusto Ardía, que es alias el Tigre, quien le pide que se desnude y le pregunta si en Sonsonate este había sido mujer. Y se comienza a dudar si es un hombre vestido de mujer como lo define su tía o es una mujer vestida de hombre como lo define el señor alias el Tigre. Acá acaba su reseña de vida, pero su vida de zapatero, poeta y nostálgico por la ausencia de Pura, es en que él se clausula y se queda en esta etapa. Pero en San Salvador exhibe un nuevo enfrentamiento de identidad entre lo simbólico y lo individual. Luis descubre la práctica que ahora se llamaría acoso sexual. En conclusión, estas acciones definen actos políticos que inscriben una ley social dominante en el cuerpo del protagonista, en un mundo lleno de prejuicios donde la sexualidad es dominada. Y esta no es solo la historia de Luis y Luisa, sino de muchos a nuestro alrededor. También en una parte de sus poemas podemos ver que es La corrección de menores manuscritos de un escolar de Francisco Herrera Velado en 1923. En esta estrofa que tenemos como muestra, esta estrofa posee 8 versos. La mayoría del escrito posee 8 versos cada estrofa. Esto posee, en esta muestra como les comentaba, posee 8 versos. Son de arte mayor porque son mayor de 10 sílabas. En este caso podemos ver que la primera, segunda y sexto verso tienen 11 sílabas y por eso se denomina como arte mayor. Podemos también observar que esta frase o esta poesía tiene una rima. Por ejemplo, el primer verso con el tercer verso, Luisa rima con risa. El segundo verso con el 4 versos rima con hombre. Como les comentaba, son 8 versos en cada estrofa. El primer verso es un endecasílabo, como el segundo y como el séptimo y como otros, y por eso es denominado arte mayor. Voy a hablar un poco sobre el culerismo salvadoreño. Pues estas mencionan que hay 2 cosas agradables por la naturaleza y otras por costumbre. Mencionando lo que es la relación entre hombres, unas personas eso lo podrían considerar como algo que viene por naturaleza en la infancia o pueden verlo como costumbre.
En cuanto a los salvadoreños, esto podría mencionarlo algo como culerismo o como cipotadas del poder. Por otra parte, disfrazado del niño, el propio Salarrué mostraría lo que es una irreverencia por la constitución corporal contemporánea y su afición por componer un dominio corporal a través de lo anal, como otra expresión de poder y jerarquía. Por otra parte, tenemos lo que es la suciedad sexual y la violencia. La mirada infantil exhibe lo que es una visión negativa en cuanto a la sexualidad y su práctica, pues ya que al ver un momento de intimidad o un beso o que los cuerpos se palmen, esto va a poder clasificarse como algo sucio y cochino. Pues ya que parecería que la humanidad no tendría más recursos que producir por medio de lo inmundo y de lo obsceno. Esto podría reflejarse en lo que son Cuentos de Barro en 1933, como por ejemplo en La Petaca, en La Honra, en El Padre y entre otros. Por otra parte, en Cuentos de Cipote, esta breve referencia hace una media burlesca al beso, pues ya que en esas no se preocupa por mencionar lo que son las partes genitales. Por lo contrario, eso genera una inquietud que trasluce una fijación en una etapa de freudianismo, que esto se llamaría en lo pregenital en un principio y en lo anal enseguida. Pero ya en la actualidad se menciona lo que es la poslacaniana. Esta fase clasificaría una incisión entre la hombría y su autónomo, ya que el culerismo, esta palabra podría clasificarse en la distinción en lo que es la hombría, en lo homosexual y en el pasivo, generando ya lo que son los prejuicios y la madurez. En cuanto a los excrementos, podemos tomando en cuenta lo que son dos instancias sobre la defecación y sobre la orina, ya que esto juzga crucialmente la correlación que vincule una esfera de lo sucio y lo cochino. Pero de igual manera, esto en el momento de la práctica sexual no se mira en absoluto eso, porque legalmente no es sancionado por el matrimonio, tal como el cipotillo acurrucado lo manifiesta únicamente que trastorna a quien es en el acto. Es la dificultad de completar la función orgánica natural como entera privacidad, y esta incluye una interrupción que lo impide consumar el acto de la defecación. Por otra parte, tenemos lo que es la suciedad sexual, pulcritud adulta. En cuanto a eso, tenemos la franca aceptación infantil de la mancha inscrita legítimamente en el orden de las cosas, en la sexualidad y en la muerte. Constata lo que es la actitud pulcra de los adultos. Por ejemplo, podemos mencionar en lo que los vale apelativamente, ya que este no se va a desvelar por la higiene de las prendas y sobre todo por el aseo y la ropa íntima. En esta misma ansiedad escrupulosa por la limpieza, la describe el cuento de la pilita del chorro de la canasteada en Salarrué. En este corto relato se muestra lo que es las travesuras de Colechito y Puntero, para quienes el bausterio de la iglesia es una pilita sin chorro donde la lavan la mollera a los cipotes, y estos tiernos quitaban a misa y los puercos en la oposición religiosa por la pureza. Por otra parte, podemos mencionar lo que es de lo anal a la homosexualidad masculina. Antes de comentar lo que son las características freudianinas, se definen como la sublimación de lo erotismo anal, del culerismo en psicoanálisis poslacaniano. Es menester citar algunos ejemplos de esta retirada obsesión por los glúteos a lo largo de los cipotes. Un ejemplo puede ser: y la vieja agarró un tizón y se lo quería pegar en el fundillo, y ellos recularon asustados y salieron corriendo. Esta intención perversa se carga en referirle al rival lo que es un dolor en los glúteos o en el ano, ya que es un tizón. Esto puede doler. La referencia más explícita incluye lo que es la adicción definitiva: no soy retura en el fundillo, para que ellos me puyen con una aguja. La breve oración define lo que es una función del ano, el orificio por excelencia, en la amplitud del ser penetrado por un objeto puntiagudo.
pues parecería que el peor insulto que un joven o un hombre pudiera recibir sería una actividad orgánica natural en su parte anal o en la lengua salvadoreña vulgar hacia lo que es el culerismo. Por otra parte, del freudianismo clásico. En esto se puede mencionar de esa manera que se identifica la constitución y el carácter de la persona aludida como proveniente de una homosexualidad pasiva y como propensa a identificarse que los ojos del niño se caracterizan por lo femenino, por excelencia la castración o carencia de falo. En cuanto a esta temática, lo central se concentra en lo anal y su correlación estrecha a la homosexualidad pasiva. En la lengua salvadoreña coloquial, el culerismo se puede considerar un elemento constituido por la hombría en su ejerce de autoridad madura que reclama la contraparte de obediencia. Para terminar, tenemos lo que es al poslacainismo actual, ya que hay que trascender a lo que es una ortodoxia freudiniana al adulto masculino, imagen paternal del poder político en turno, el cual reclama lo que es el triado complejo de Edipo. Pero en cambio el artista esencial que descubre la relación amorosa paternal remite a lo que son los polos del niño adulto a lo anal, a lo inferior y al trasero. Por la simple lógica de los contrarios, su opuesto situaría en lo anterior del ano. El humano alcanzaría lo que es una jerarquía social de ambas generaciones en un doble recurso inferior en el anterior posterior, sinónimo de la oposición activo-pasiva. En cuanto a cuentos de cipotes, el temor más recóndito acecha toda la hombría, no lo inaugura la iniciación sexual del niño en su despertar erótico, por el género contrapuesto de la mujer. Tampoco lo inicia un deseo poseído de su madre, pues el verdadero espanto lo expresa el peligro de satisfacer un erotismo con el juntillo, fundillo o columbrón. Aunque en la mujer, el culero se define la verdadera identidad masculina en la mente del... Continuando con el artículo 9, titulado Salarrué, incesto y erotomaquia, Lara Martínez nos ofrece un análisis de dos de las novelas de Salarrué. La primera de ellas, Hoy Arcándal, publicada en 1929, y La sed de Slim Bader, penúltima novela del escritor, publicada en 1971. Este análisis se va a basar a partir del uso de categorías opuestas entre sí, las cuales son virginidad e incesto, materia-espíritu, viaje místico y drogadicción. Pero previo a ello, Lara Martínez nos ofrece un primer apartado que habla de lo propio y lo ajeno, donde claramente él defiende la idea de que lo propio siempre va a estar definido a través de la otredad. No nos vamos a definir desde nuestro lugar de enunciación, sino que otros van a decir quiénes somos. Por ejemplo, en la novela La sed de Slim Bader hay una clara influencia de escritores clásicos como Defoe, Lawrence, Melville, entre otros. Entonces esto quiere decir que las literaturas propias siempre van a estar sujetas a cánones estéticos europeos para que se les dé el reconocimiento y validez pertinente. Otro ejemplo, en la novela Hoy Arcándal existe un uso de dos de las clases sociales más predominantes durante la colonia. Están los extranjeros, los blancos, los que representaban la clase dominante, y por otro lado los habitantes nativos, los indígenas, los esclavos negros, que eran subordinados a las peticiones de las clases dominantes y por lo consiguiente las clases más bajas. En conclusión, lo que quiere dar a entender es que siempre lo propio va a estar subordinado o categorizado desde una perspectiva de inferioridad con respecto a lo ajeno. El segundo apartado ya se da un análisis de las categorías incesto, virginidad, misticismo, drogadicción. Esto lo hace a partir de dos vertientes, la vertiente materialista o racional y la vertiente espiritualista o metafísica. El tópico que se va a tomar en cuenta para este análisis es el embarazo que está presente en la novela La sed de Slim Bader. Desde una perspectiva racional, este embarazo es producto de la relación incestuosa que mantiene Carola con su padre, el capitán Marden, y como resultado de esta relación nace su hijo Gato. Desde una perspectiva racional, científica, biológica, nosotros sabemos que el embarazo es producto siempre de una relación sexual.
Pero existe la otra parte de la novela que defiende que el embarazo se da como consecuencia de un fenómeno sobrenatural, que no es necesaria las relaciones sexuales para que Carola haya concebido a su hijo. Y es que defiende la idea de que esta niña, aún estando virgen, salió embarazada, que su himen está intacto. Desde un punto de vista metafísico, esto puede ser posible, pero desde un punto de vista materialista o racional, sabemos que no. Otro de los tópicos es el misticismo, drogadicción, y esto desde un plano materialista se lleva a cabo en la obra por el uso de la sustancia llamada hashish, que es una droga que proviene del cannabis. Entonces, en la sed de Slinkvader existe, a partir de las dos vertientes, desde una vertiente materialista se defiende el incesto y la drogadicción, y desde una vertiente espiritualista se defiende la virginidad y el misticismo. En los anexos nos habla de Salarrué y el erotismo. En el prólogo del artículo 9 se nos brinda una cita que dice así: la tierra, la mujer territorio nación, estaba esperando que alguien, un hombre blanco, tomara posesión de ella, colonial y sexualmente. Claramente esta cita nos brinda una información, y es que la mujer ha sido sexualizada, donde la mujer es comparada con la tierra conquistada, ambas víctimas del abuso de los hombres y vistas únicamente como objeto de posesión. Este ejemplo también lo podemos ver en la novela Oyarkandal, donde el personaje de Ulusunazar desempeña la función de escribir las historias, pero las historias no se escriben en papel, sino que éstas se dibujan en un recipiente llamado ánfora, que si es sexualizado simula la figura corpórea femenina. Muchos hombres asisten a este evento con la finalidad de ver a Ulusunazar dando vueltas lentamente a la ánfora sostenida entre sus piernas. Entonces podemos ver que siempre la figura femenina es sexualizada y erotizada por los hombres. Por otra parte, en el artículo 10 tenemos la paradoja de la modernidad salvadoreña. En este artículo se analiza la obra de Ricardo Trigueros de León. Para ello se toma en cuenta el contexto del autor. Sus trabajos se desenvolvieron en la década de los 50, conocida como autoritarismo y militarización. Sabemos que en esta década previa a los 50 y posterior todavía a los 50, el orden político estaba representado por personas que ocupaban rangos militares. En la década de los 50 fue bastante importante para la historia de nuestro país, ya que se potenciaron diferentes reformas que impulsaron el desarrollo e industrialización. Sin embargo, ahí viene la primera paradoja, y es que si bien hubo un avance en cuanto a lo social, lo económico, lo artístico, lo cultural, hubo un estancamiento en relación a lo ideológico, a lo político, ya que recordemos que estamos en una época de autoritarismo y la democracia no existía como tal. Otra de las paradojas es que Ricardo Trigueros de León fungió como jefe del departamento editorial del Ministerio de Educación. En esta editorial se daba lugar a las nuevas letras, a escritores de las nuevas generaciones y no tan reconocidos. Pero si se analiza la obra de Ricardo Trigueros de León, nos vamos a dar cuenta que su temática siempre gira a temas pasados, a su niñez, al pueblo que lo vio crecer, a la figura materna que ya está ausente. Y esto lo podemos evidenciar en uno de los fragmentos de su poema titulado Pueblo. Volveré cualquier día, cuando me desespere la moderna ciudad llena de ruidos, de asfalto, de cemento, de sudor y lágrimas. Claramente hay un rechazo hacia lo moderno, hacia la vanguardia, hacia lo que viene. El autor se encierra en un pasado que ya no está. Por otra parte, otro de los tópicos presentes es la omnipresencia de la madre en cada uno de sus poemas. Desde una perspectiva psicoanalista, lo que Freud denominó complejo de Edipo, lo cual claramente le impide al autor sostener cualquier tipo de relación con otras mujeres y alcanzar un estado de autonomía plena. Uno de sus poemas, Palabras a la Madre, dice así: ahora estoy lejos, pero tu voz se enreda en mí como un hilo de música. Tengo enredada en mí la música de tu palabra. En conclusión, lo que Lara Martínez nos ofrece a través de este ensayo, divididos en artículos, es el tópico de la sexualidad, un estado que es natural de los seres humanos y que por mucho tiempo estuvo delegado a lo oculto, a un tema tabú.
pero nos podemos dar cuenta que actualmente este es un tema que se abre paso en los diferentes ámbitos del academicismo. En esta ocasión, Lara Martínez nos ofrece un análisis desde una perspectiva psicoanalista, materialista, metafísica y antropológica. Hasta aquí nuestra disertación. Espero la hayan disfrutado.